desde la iglesia Santa Bárbara, lugar conocido por ser donde Juan Pablo Duarte se bautizó. Y aquí tenemos a Juan Gilberto Núñez, quien junto a los ingenieros de la OISOE ha hecho este remozamiento, que lo primero que se me ocurre decirte es, hermano, felicidades. Muchas gracias, Danilo, muy amable. Muy chulo esto. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste, mi querido Juan Gilberto? En el amor a Dios. Fue realmente mi inspiración. Dios es el gran arquitecto del universo, es realmente el gran maestro, es quien dirige y rige todas nuestras acciones. Y tuve esta maravillosa oportunidad de una casa que había sido destinada para él, poder restaurarla y poder tener la oportunidad de trabajar entregando todo nuestro humilde quehacer y el gran talento de muchos artistas y profesionales y artesanos y obreros que junto a mí nos pusimos en un gran equipo, conformamos un gran equipo para llevar a cabo esta restauración, que es una de las más importantes que se ha hecho en la República Dominicana en las últimas 4 o 5 décadas, donde la comunidad va a tener la oportunidad de venir a hacer sus actividades culturales importantes, con una capacidad de aproximadamente entre 600 y 700 personas. Pero bien, bien, bien. ¿Y cómo se dio esa llamada de la OISOE? El ingeniero Pagante llamó. ¿Cómo que vamos a darle aquí, Juan Gilberto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto estudio que hay que hacer? ¿Cómo que lo vamos a hacer? ¿Cómo se dio eso? Bueno, realmente esto es una obra artística. Más que una obra de ingeniería, no es una obra artística. La restauración entra de lo que es el arte, porque tenemos que trabajar más con sensibilidad y con sentido común, pero mucha sensibilidad, que con otras virtudes que poseen algunos profesionales. Claro, también se necesita mucho de la sapiencia, de la sabiduría, del conocimiento de ingenieros, de arquitectos. A mí me tocó conformar este equipo luego de haber trabajado en el diseño y ejecución del Museo de Cera Juan Pablo Duarte. Eso estaba dentro del mismo proyecto. Era un proyecto donde la Presidencia de la República, el ingeniero Francisco Pagán, que también debo decir y debo ser muy justo, así como lo fui con el señor presidente, fue realmente la chispa inspiradora y motivadora de que todo esto se pudiera llevar. Su gran interés hizo posible que nosotros pudiéramos hacer entre el Museo de Cera, que es la casa donde vivió Duarte, y esta iglesia, que es el recinto sagrado donde él fue bautizado y donde él nace, o nace a la luz de la cristiandad, de ser un ser cristiano católico, entrelazar ese proyecto como uno mismo y darle seguimiento y darle continuidad y llevarlo a cabo. Así nace este proyecto. Mira, ¿y qué tipo de estudios tuvieron que hacer para poder trabajar con esto? Porque también había una complicación, que era la inclinación que tenía. Sí. ¿Cómo pudieron, qué tipo de trabajo tuvieron que hacer? ¿Cómo cuidaron el diseño y estilo arquitectónico también? Bueno, aquí trabajó un equipo de profesionales dirigidos bajo mi dirección, bajo mi humilde dirección, de la categoría de arquitectos tan importantes que me asesoraron en esto, como el arquitecto Teodulo Blanchard, como el arquitecto Omar Rancière, como el arquitecto, otros arquitectos como José Enrique del Monte, que tenían muchos conocimientos y vinieron más en la parte teórica, pero tenían mucho que aportar y vinieron, también se sumó a este gran equipo. Nos pusimos todos a una en un gran equipo, también con la asesoría del arquitecto Eugenio Pérez Montaz, que desde los inicios estuvo siempre muy pendiente de todo lo que aquí pasaba, y todos esos problemas que teníamos de grietas, la iglesia tuvo que ser desnudada completamente, tuvo que retirársele todo el enlucido, el empañete que tenía, que era incluso tenía un empañete en algunos lugares de épocas anteriores, de algunas intervenciones que se le habían hecho, que no eran unos materiales que realmente iban acorde con la armonía y con el comportamiento noble que debe tener este tipo de estructuras. Pues todo eso fue corregido, retiramos unas cerámicas, unos azulejos que era muy común usarlos a principios, en los años 30 del siglo XX, en 1930, 40, se ponía en los muros para precisamente que no se viera la humedad, pero esto tenía un
contrasentido, la cura era peor que la enfermedad, porque entonces esto sofocaba los muros, y así estaban estos muros muy sofocados, porque eso es hidráulico, tuvimos que retirarlo, al igual que el piso, tuvimos que retirar el piso y utilizar elementos orgánicos como utilizaban los primeros constructores, los españoles, conjuntamente con la mano de obra negra esclava, que fue la que trabajó aquí en esta iglesia, que por eso a esos negros de esa época, que eran lamentablemente, como se les decía, negros esclavos, fueron los que con sus manos y su sudor llevaron a cabo y hicieron posible este maravilloso templo. El retablo mayor fue restaurado por nosotros en un periodo aproximado de casi 2 años, y así hay otras cuantas imágenes de diferentes formatos de algunos santos y vírgenes que están en proceso de restauración. Asimismo, también en la bóveda, decoramos la bóveda con unos estarcidos y con la simbología que tiene que ver con Santa Bárbara, como es el rayo, la espada, la corona de una torre que representa a Santa Bárbara. En el centro una rosa náutica, porque esta iglesia se llama Santa Bárbara de los Hombres de la Mar, porque estuvo dedicada desde sus inicios a los marineros. Eran un grupo de personas que vivían en torno a lo que era la Puerta de las Atarazanas. Estoy hablando del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, y como era ese el primer centro, el primer lugar donde venían todos los marineros con su carga o con sus negocios, todas las personas que vivían en esta zona, aparte de ser canteros, también se dedicaban a los quehaceres que estaban relacionados con la marinería, con el mar, con los muelles. Entonces, de esta manera quisimos coronar la bóveda también con esos elementos que caracterizaban a los marineros. Hermano, pues muchísimas gracias, Juan Gilberto. La verdad, nos falta tiempo para seguir con las historias de los marineros y todo eso, pero mientras tanto, desde Santa Bárbara, seguimos con una vía. Muy bien. Quiero saber, ¿qué piensas tú sobre la posición que tiene la iglesia de que no se puede celebrar el carnaval durante la cuaresma? O sea, durante la Semana Santa. O sea, durante la cuaresma completa, los 40 días que dura la cuaresma. Yo considero que no es una práctica muy adecuada, ya que la palabra carnaval tiene un significado completamente oscuro. La expresión dice, significa que se vaya la carne. Por ejemplo, carna significa carne y Baal significa Baal, o sea, demonio. No creo que el carnaval debe de celebrarse en cuaresma. Aunque los carnavales salen precisamente de las manifestaciones religiosas de antaño, deben ser divididas o sacadas de la parte de la iglesia. Hoy más que ayer, mucha gente se dan a la idea de que lo religioso es ya algo pasado, algo del baúl de los recuerdos. Entonces usted dice que está mal entonces. Claro que sí, muy mal. ¿Por qué? Porque es incorrecto. Entonces por esa razón es muy difícil también que este problema se resuelva. Para lo que le gusta es bueno, pero para mí no me gusta. La posición de la iglesia es mala. Ok, ¿por qué dice? Porque la iglesia también tiene que saber que el carnaval es algo cultural, que merece tener su tiempo. El carnaval muy bien podría celebrarse con otra connotación en otro tiempo. El carnaval, por ejemplo, a nivel de Europa, tenía un motivo religioso. Lo que pasa es que el carnaval a nivel mundial, no solo aquí a nivel de Latinoamérica, ha adquirido otros ribetes y otra significación. Puedo decir que no se debe de celebrar, sino que cada persona en su conciencia, en su conocimiento, debe de seguir lo que le interese. No, hay que dividirlo, porque hay que preservar la cosa de Dios, porque Dios es el creador de nosotros y si por Dios nosotros no hubiéramos existido. Lo que ellos plantearían sería la desaparición del carnaval. Ya no ni siquiera que se celebre en una época, en una fecha específica, sino que ellos quisieran, por ejemplo, que la época de la cuaresma se concentre nada más en lo que es la purificación del espíritu a través de la oración, a través del ayuno y de una serie de elementos que tiene esa festividad cristiana. Uno no puede perder tiempo batallando contra
un elemento que definitivamente la gente va a hacer lo que le da su gana, su real gana con él. No, ninguno. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ninguno. Somos una sociedad heterogénea en todo sentido. Somos una sociedad donde la libertad de creencia es un valor fundamental de nuestra democracia desde el nacimiento de la República. Atención, ¿eh? Yo no me molesto. Porque a pesar de que la República nace con insumos, correcto, ideológicos provenientes de la Iglesia Católica, incluso nuestros símbolos patrios. No deben ser fechas distintas, incluso el carnaval debe sacarse también de las fiestas patrias. El 27 de febrero no debe haber fiesta de carnaval. Los días de las fiestas patrias deben ser únicos, lo mismo que de la Cuaresma. Son 3 actividades completamente diferentes. No, eso no tiene nada que ver, si cayó fue ahí, hay que celebrarlo. La separación es razonable, pero es muy difícil de que se logre. Cada quien tiene sus conceptos y hay que respetar. ¿El carnaval es malo? Que el carnaval que lo celebre quien quiera, que el que no, amén. Yo lo que hago es que respeto. A mí no me gusta, yo no voy ya. Porque un pueblo indisciplinado como el nuestro no admite corrección. Y algunos dicen que si se corrige, se daña. Quédate ahí porque todavía hay más de una vía. Soy luchadora, soy Gold's. Gold's Gym. Conoce tu propia fuerza.